Bueno, arrancamos entonces, seguimos dentro de esta serie. No tengo la tercera presentación, le contaba a ella que esto en realidad las fui armando a medida que íbamos pasando los días y como se nos cambió el calendario, no terminé de hacer la tercera, pero si ustedes me buscan en LinkedIn, yo suelo hacer charlas de difusión virtuales por cualquiera de las universidades. En realidad yo soy una sola persona, aunque me pongan el nombre de las demás universidades, lo hacemos por internet y seguramente tal vez en noviembre presente las tres charlas en jornadas virtuales. Así que si me buscan por LinkedIn y nos contactamos, les mando material. Bien, lo que vamos a hacer ahora es el que más me gusta a mí, que es el periodo donde se descubre la clave pública, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo funciona esa magia. Arrancamos con 1976, en la misma época que se hace el estándar del NIS, el DES, en la misma época, estos dos muchachos, Diffie y Hellman, publican este artículo, Nuevas direcciones en criptografía, son unos capos y resuelven un problema que estuvo 2500 años sin resolver, que es ¿cómo hago para que la otra persona tenga la misma clave que tengo yo, pero yo no se la doy y no se la hago llegar? ¿Cómo la puedo calcular a la distancia? Eso es una genialidad. Y al año siguiente, es cierto, usaron otro mecanismo matemático, pero la misma idea, cómo fabricar claves a distancia. Los muchachos Rivest, Shamir y Adleman fabrican el algoritmo RSA, que hoy es el que usamos para firma digital en muchos lugares. Así que esto está vigente al día de hoy. Bueno, como verán también, se sale de los organismos militares y pasa al mundo civil en el 83, se popularizan las funciones hash en el 89, si no, no se puede hacer firma digital. Fíjense, en el año 91 aparece la famosa PGP, que es una aplicación para hacer cifrado, autenticado, integridad y firma digital. Y esto es lo que se conoce como para la primera guerra cripto, porque lo metieron preso a este muchacho. Y en el 93 aparece el cyberpunk. Ustedes siguen siendo muy jóvenes, pero ya en aquella época había rebeldes de la tecnología y a esa rebeldía la llamaban cyberpunk. Y después se empieza a acelerar. 1994 aparecen los navegadores, Netscape es uno de los primeros navegadores, no existía el Internet Explorer todavía, no existía ninguno de los navegadores actuales, estaba este, y si mal no recuerdo, creo que había otro, o era el mismo, y se llamaba Mosaic, la verdad que no me acuerdo, pero este fue uno de los primeros, y fue el que inventó el protocolo SSL. Que mal lo explicamos en las clases de redes porque decimos que el protocolo SSL sigue vigente. No. El protocolo SSL era propietario. Cuando Netscape cierra, tuvimos que emigrar y lo llamamos TLS. El protocolo que usamos hoy es TLS, no es SSL. Pero bueno, nada, quedó, a veces lo llamamos de las dos maneras. Y fíjense, después aparecen un montón de hitos que ahora vamos a ver hasta terminar el año 2000, 2001 con el comercio electrónico y lo que hoy ya explota por todos lados, ¿verdad? Bien, ahí lo tienen a Diffie y a Hellman. Abajo están en el orden correcto, Diffie y Hellman. Ahí arriba están mezclados. Pero hay que ser justos con Merkle. Ralph Merkle es el primero que en 1974 propone hacer un intercambio de claves, pero utilizaba unas formas poco eficientes y la verdad que no trascendieron esas maneras. Es cierto, tuvo ideas, pero sus ideas no prosperaron, la comunidad no las adopta. ¿Cuándo se adopta? Cuando en 1976, con otra forma matemática, trabajaron Diffie y Hellman este intercambio de claves. Es muy gracioso. Diffie, ¿lo ven? Es el muchacho, el rubio de barba. Él creo que era del MIT, en Massachusetts, ahí en la zona de Maryland, toda esa zona del noreste de Estados Unidos. Y Hellman trabajaba en Stanford, en California.
Diffie se le ocurre, él es el doctorado en matemática, estaba haciendo el doctorado, Hellman es de informática, él está haciendo el doctorado y se le ocurre esta idea matemática, pregunta, che, ¿alguien sabe algo de esto? Acá no sabemos un pomo. Ah, mirá, le dicen, me parece que hay un pibe allá en California que anda en el tema. ¿Dónde está? En la universidad tal. Agarró la camionetita tipo la de Scooby-Doo, agarró esa camionetita, se cruzó con la Ruta 66 como papo todo Estados Unidos y se fue a California. Diffie tenía 24, 23 años en esa época, Hellman ya era un chico más grande, ya tenía 30 y pico, tenía familia, trabajaba, todo, en la universidad. Diffie estaba estudiando. Le cuenta a Hellman la idea, le dice, esto está genial, buenísimo, lo podemos desarrollar, esperá que hagamos un protocolo. Y este le dice, vos, pero me tengo que volver. Dice, no, si yo te consigo hacer el doctorado acá, te conseguimos una beca y haces el doctorado acá. Y así fue como Diffie termina en Stanford y empiezan a trabajar juntos. Me lo crucé en un congreso científico y no podía estar frente a este tipo y no decirle nada. El choluleo me agarró, me pongo a hablar en inglés, no sé cómo me habrá salido, seguramente que súper mal. El tipo, contrariamente a lo que yo pensé, se quedó hablando, lo poco que me habrá entendido, hasta que me preguntó de dónde era. Yo entendí de dónde era. Y le dije Argentina. Y el tipo le cambió la cara y me dice, mi mujer es de Argentina. Y se quedó hablando conmigo, no necesitaba hablar conmigo, me podía haber sido, correte, pibe. Y se quedó hablando conmigo 5 o 10 minutos este muchacho Diffie. Ahí lo ven en un congreso en España. Bien, ¿qué hicieron estos muchachos? Revolucionaron los últimos 2000 años de criptografía. Ahora, a través de lo que ellos inventaron, no es necesario que mi embajador venga a la capital a que yo le dé la clave y se vuelva a ir al país donde está trabajando, ni que el gerente del banco venga a la sucursal, a la casa matriz para que le demos la clave y se vuelva. Ya no es necesario eso. Podemos hacer las claves, podemos cambiarla cuantas veces querramos ante los ojos de cualquier adversario que esté en el medio. Podemos fabricar el mismo número en los dos extremos de la comunicación aunque nos estén mirando. Esa es la magia de la matemática. Y eso resuelve el problema, el famoso problema de la distribución de clave. No voy a entrar en detalles, pero funciona así. Fíjense, este es justamente una captura de pantalla del trabajo que está online en la página de Hellman en Stanford. Todavía tiene todo un capítulo, tiene toda una carpeta, están los papers originales, están los dibujos con los que ellos usaron y explicaron esto, y ahí tienen a la famosa Alice y Bob, que son nuestros dos personajes de intercambio de información. Se generan números aleatorios, se hacen exponenciales modulares, se intercambian los resultados, se vuelve a hacer una exponencial y mágicamente se obtiene el mismo número en los dos lados. Ante los ojos de un adversario, todo lo que está en la nube del medio es lo que un adversario podría ver. Lo secreto es lo que ocurre en el rectangulito de cada uno de ellos. Primer pregunta, ¿cómo se generan los números aleatorios que ahí dice privados? Bueno, por ejemplo, con la lámpara de lava. ¿Sí? Necesitamos muchos aleatorios, porque estos aleatorios son los que empiezan los procesos. Así que no es extraño saber que el 30% del tráfico de Internet que pasa por Cloudflare, ellos usan, por ejemplo, un generador de números aleatorios como la lámpara de lava. No 100 tienen, pero hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque estos procesos necesitan aleatorios, pero aleatorios de buena calidad. Bien. Así que el problema resolvía no solo algo técnico, sino que encima a la criptografía le cambia la posibilidad de trabajar. Por eso dice que el cambio fue filosófico. Cualquier persona ahora podía acceder a privacidad digital. Era mucho más fácil de generar una clave con otra persona y que esa comunicación esté cifrada. No necesito intermediarios o autoridades que me lo permitan hacer. Y por supuesto, gracias a esto,
aparece el correo electrónico, las VPN, ¿sí? Y demás aplicaciones que uno tiene. Fíjense lo que dijo Hellman: la privacidad no es un lujo, es una necesidad para una sociedad libre, ¿sí? Ellos eran cyberpunk, ¿se dan cuenta? Esta gente eran como revolucionarios buscando la libertad a través de la computación. Bueno, y entonces ahí tienen el intercambio de claves. Bien, al año siguiente ahí tienen a los RSA. Yo veo la foto de arriba, no están en orden RSA. El muchacho de barba es Shamir y los dos que están ahí es Rivest y Adelman. El parecido con los de Big Bang Theory es terrible, ¿no? Porque fíjense que uno parece Leonard y el otro parece Horowitz, ¿no? Como si los hubieran sacado de acá. Pasaron los años, se sacan la foto, ese sí es el orden RSA, pero ya fíjense que atrás tienen un Binasi, ¿no? Eso es una cava, es otro contexto, ya no es el pizarrón con triangulitos, ¿no? Ya no es la universidad, ¿no? Es otra cosa. Bien. ¿Qué hicieron estos muchachos? Fueron los primeros que pusieron un sistema práctico, viable, efectivo, para poder hacer confidencialidad, pero integridad y autenticación. La integridad y la autenticación a través de la firma digital y la confidencialidad a través del cifrado. Atención, utilizar exponenciales como se usa acá, modulares, para mucho caudal de información es imposible, pero yo puedo cifrar pequeñas porciones. Puedo cifrar un hash o puedo cifrar una clave y te la envío a vos. Y vos lo descifrás con la clave privada tuya. Y ahí aparece el concepto de clave pública y clave privada. Y si ustedes se fijan acá también, está el concepto de clave pública y clave privada. Público es lo que se intercambia, que lo puede ver cualquiera, pero privado es lo que se calcula en los extremos. Acá también hay clave pública y privada, pero atención, lo que se obtiene al final es una clave secreta compartida. Ahora, ya que los dos hemos llegado al mismo número, ahora podemos cifrar nuestra comunicación usando un cifrado simétrico. Podemos usar DES. Recuerden que en esa época era DES. Entonces usamos DES. Pero no tenemos que estar juntos para escribir la clave, la podemos fabricar así. Lo que hacen estos muchachos es fabricar un sistema de firma digital, integridad y autenticación, que se debe lograr a través de un hash. La integridad y la autenticación no se trabaja sobre el archivo entero, sino sobre un pedacito del archivo, un resumen. Pero también podríamos hacer que yo cifre la clave. Yo quiero usar una clave, entonces la cifro y te la mando. Y ahora sí te llegó a vos y la descifrás. Por supuesto, la clave no se puede cifrar con sí misma. Hay que usar otra clave, una segunda clave. La clave pública. Bien. Ahí tienen un poco el ejemplo. Acá manipulé un poco el gráfico porque el sistema RSA, para que ustedes lo entiendan sin entrar en la matemática, es como tener un candado y la llave. El candado sirve para cerrar y la llave del candado sirve para abrir. Así que si yo tuviera que dejarles a ustedes mi armario, le digo, bueno chicos, cuando ustedes se vayan, cierren mi armario. ¿Y vos cómo lo abrís? Bueno, yo vengo el lunes y lo abro, acá tengo mi llave. Para cerrar no se necesita la llave. Entonces ahí está la existencia de dos llaves. El candado, digamos, imaginariamente, es la llave que cierra y la privada, la que yo tengo en el bolsillo, es la llave que abro. Por eso Rivest dice, RSA fue como inventar un candado y sin la necesidad de entregar la llave. Ese candado hace referencia a la dualidad de las claves. Una clave pública, que la puede conocer cualquiera, yo la puedo subir en mi LinkedIn, me lo puedo imprimir en una remera, y una clave que es secreta que me la quedo yo solo. ¿Qué ocurrió en 1983? Aparece esta película. Esta película le rompió el coco a un montón de chicos que hoy son grandes, ¿sí? Porque muchos de los que vimos esta película empezamos a entender de computación, de redes, de conexiones, y muchos los van a ver acá. Ya somos
hagan las cuentas. Teníamos 12, 13 años, 15 años en el 83 y van a ver un montón de gente de esta edad que está acá que nos motivó esta película. Y esta película revolucionó a la juventud, pero atención, más allá de la historia ficticia de que el chico juega con una inteligencia artificial y la inteligencia artificial piensa que está desarrollando la guerra, está por tirar los misiles y el pibe salva al mundo, etc. La película es muy interesante. Más allá de eso, sí mostró a la gente los peligros de los sistemas automatizados y cómo, con técnicas de hacking, se podía descubrir información. El principio de la película es un resumen del hacking de la época. ¿Sí? Es como Mr. Robot, que le abrió la cabeza a mucha gente de las técnicas de ciberseguridad, cómo un adversario puede obtener información tuya y engañarte. Bueno, esto hizo exactamente lo mismo. Y también le mostró a la gente la necesidad de proteger su información. Así que esto, digamos, no es un hito informático, pero sí fue un hito social. Eso fue lo que ocurrió. Y entonces, fíjense, no es extraño que aparezca un manifiesto en Internet que se llamó el Manifiesto Cyberpunk, en donde se decía que la información tenía que ser libre y que todos teníamos que tener derecho a la privacidad y la confidencialidad de los datos. Y ahí aparecen estos activistas de tipo cyberpunk, ¿no? Para esta época aparece la función hash. Aparecieron muchas funciones hash. Bien, básicamente ustedes recordarán que un hash lo que hace es un resumen de del mensaje original. Acá dice mensaje, pero ustedes pueden utilizar cualquier entrada. Puede ser un disco rígido entero. Los peritos de la justicia lo que hacen para preservar la prueba es hacer un hash del disco rígido entero, toda una copia bit a bit de todo el disco, y luego firman la copia. De esa manera se aseguran de que no agreguen nada a la prueba ni quiten nada de la prueba, ¿sí? Tenemos amigos que hacen esto y este proceso tiene que ser rápido, ¿sí? Así que hay varias características que tiene la función hash. Pero la función hash arranca el concepto fines de los 70, principios de los 80. Y llegamos a los años 90. Ahí lo tienen al joven Zimmerman. ¿Qué hizo este muchacho? Hizo un software llamado Hermosa y Buena Privacidad, ¿sí? Diríamos así. Y este software lo puso gratuito. Eran los ideales cyberpunk. Seguridad, integridad, confidencialidad y la información viaja libre. Descargátelo, acá te lo regalo, acá está en el disquete. Estados Unidos lo acusa de exportar munición. Para Estados Unidos, el software criptográfico era una munición que tenía que pedir permiso para sacarlo del país, para regalar, para venderlo, etc. Lo meten preso. Estuvo preso una semana porque el hacktivismo provocó reclamos, metieron abogados, a Zimmerman lo liberaron. Esto es lo que se conoce como la primer guerra cripto. Si ustedes buscan Crypto Wars, va a aparecer como uno de los primeros episodios en donde el gobierno quiso controlar la criptografía y la gente lo rechazó. Y como verán ahí, se convierte en un símbolo de privacidad como derecho de los ciudadanos, ¿ok? Y bueno, como les muestro, inspiraron estos movimientos de cyberpunk, muy típico de los 90 y de los años 2000. Bien. Y acá tienen, justamente en el 93, Eric Hughes hace el manifiesto cyberpunk. En aquellas muy primitivas BBS, que eran lo anterior a las páginas web, nosotros nos comunicábamos no por internet, sino con redes punto a punto, con un servidor a través del teléfono. Entonces apareció el manifiesto cyberpunk. Ahí es donde justamente habla de que la información es un derecho, la información es poder, el poder del ciudadano, la información es libre, etcétera, etcétera. Y entonces, fíjense, uno de
de los artículos dice: la privacidad es el poder de rebelarse selectivamente al mundo, ¿no? Entonces la rebeldía de la juventud de esa época, y PGP era la bandera para utilizar. Muchos de estos principios están vigentes hoy, ¿sí? Hoy todavía seguimos preguntando: ¿quién controla la información? ¿Cómo proteger la información? ¿Cómo proteger nuestra libertad en Internet? Etcétera. Y en el 94 aparece el protocolo SSL. ¿Qué te permite hacer el protocolo? Observen, pasamos de una aplicación a un protocolo que posiblemente haga lo mismo, pero el protocolo ya no lo controlo. Observen eso, el protocolo ya lo hace el navegador, ejecuta el protocolo, pero yo ya no tengo control sobre lo que está pasando, ¿no? La idea del candadito que aparece en el navegador se les ocurrió a estos muchachos. Justamente, puedo usar home banking, puedo hacer transacciones, puedo comprar y vender por internet porque ahora estoy seguro, mis conexiones están seguras. Entonces, empieza la economía digital. Hoy en día miren Mercado Libre, miren Amazon. Hoy en día la economía, gran parte de la economía es digital. Arrancó acá. Pero atención, observen lo que está en rojo. Lo usa cualquiera, pero no necesita entenderlo. No tiene por qué entender lo que pasa ahí. Y la criptografía pasa a ser una caja negra, en donde yo meto datos, salen cifrados. ¿Cómo ocurre? Magia. Lo hace automático el sistema, pero yo no sé lo que está pasando ahí. Y acá es donde la criptografía se empieza a alejar de a poquito de la gente otra vez. Para que hoy la mayoría de la gente que pasa por el stand no sabe qué es la criptografía. Por supuesto que se acerca gente que le interesa, les gusta, pero hay otra gente que dice: no, ¿qué hace esto? ¿Y qué? Esto es una máquina que viene en una película, sí. Y no tiene ni idea que esto ocurre miles de veces en su celular, pero no tiene idea de qué hace ni por qué lo hace. Y ya llegamos a fines de los 90, mitad de los 90, en donde con la excusa de la seguridad, la gente estaba teniendo mucha criptografía y de buena calidad. Estados Unidos dice: bueno, a partir de ahora todos van a usar mi chip Clipper. El chip Clipper va a guardar la clave en una memoria interna, y si yo necesito saber lo que ocurre en ese celular, necesito lo que está ocurriendo en esa computadora, yo puedo abrir esa clave, ¿sí? Puedo guardar esa información de clave, y si yo necesito saber lo que ocurre en el mensaje, voy al chip, levanto la clave y sé lo que pasa en el mensaje. Bien, se podrán imaginar lo que ocurrió. Una revolución. Le impidieron que Estados Unidos pueda instalar esto en los celulares de esa época, en las computadoras de esa época. Este es el famoso chip Clipper. Adentro tenía ese algoritmo que guardaba un pedacito de la clave. ¿Quién lo diseñó? Otra vez nos cruzamos con la NSA. Otra vez. Por supuesto, esto se conoce como la Segunda Guerra Cripto. ¿Cuál era la primera? La de Zimmerman, por PGP. Este se conoce como la Segunda Guerra Cripto. Y acá hay algo que vamos a llamar la atención, ¿no? Esta guerra no tuvo ni vencedores ni vencidos, porque no es que el gobierno dijo: bueno, está bien, me quedo tranquilo, usen la criptografía que quieran. No. El cifrado se volvió parte del debate público, ahora vamos a ver por qué. Se consolida que la gente tiene derechos, los datos personales, aparecen los datos sensibles, los datos que nadie puede guardar sin tener una justificación, y si lo guarda tiene que avisar por qué lo guarda. Recordemos que son la religión, orientación sexual, política, filosófica y salud. No me acuerdo si hay algún otro, pero creo que eran esos 5. Y, por supuesto, todo lo que es criptografía, criptomonedas y redes descentralizadas. Todo lo que es Tor, está el creador de Tor dando vuelta por acá. Todo lo que es redes de anonimato se lo debemos a la criptografía. Pero atención, porque este tire y afloje entre gobiernos y personas sigue al día de hoy. Hay países donde usar criptografía está penado por la ley.
Por supuesto, no son los países más democráticos del mundo, pero si vos usás criptografía, el solo uso de un mensaje cifrado, te llaman y te dicen, ¿qué dice acá? Porque está prohibido usar criptografía. Bien, y acá aparecen los debates. Eso que ven ahí es una multicomputadora, ¿sí? Eso es una computadora de sistema en paralelo. Esos son microprocesadores que este muchacho armó y que con eso rompieron el algoritmo de cifrado DES. ¿Se acuerdan el DES? Bien, para los años 90 ya el algoritmo había quedado obsoleto. El poder de las computadoras hizo que lo pudieran romper. Si bien es cierto que al principio se tardaba muchos días, hoy en día nuestras computadoras lo pueden resolver en minutos DES. Podemos romper DES en relativamente pocos minutos. Finalmente, después de varios ataques llamados DES crackers, distintos desafíos para romper el DES, la presión social fue tan grande que Estados Unidos lo obligaron a llamar a un nuevo concurso. Por supuesto, Estados Unidos no quería cambiar el estándar. Para nada, les servía así como estaba. Pero la presión social hizo que hubiera que buscar otros estándares. Y eso fue lo que ocurrió. Les presento al AES. Y AES todavía está vivo y coleando porque no tiene ningún ataque conocido válido que podamos explotar. Ven la complejidad de AES. La verdad que es una joya matemática, desde el punto de vista matemático es una joya, pero desde el punto de vista de las computadoras es bastante pesado. La computadora no tiene problema. El celular, hoy en día los celulares no los consideramos livianos, hay celulares con pantalla de video, así que liviano nada, no tienen nada de liviano, pero sí esto no lo podés poner en un IoT, esto no lo podés poner en un marcapasos, esto no lo podés poner en una cafetera, esto no lo podés poner en un lavarropas, el lavarropas de Fedeval, ¿no? Ese no lo podríamos poner ahí, y cosas por el estilo, porque consume mucha batería, consume mucha memoria, consume mucha potencia de cómputo. Ponemos uno de estos en un muchacho con marcapaso y le quemamos la piel, porque levanta mucha temperatura. Esa temperatura es energía que pierde el marcapaso en la batería. Entonces, no le vamos a hacer seguro el canal al médico y cada 6 meses hay que cambiar el marcapaso al pobre hombre. Entonces, este tipo de criptografía es muy buena, pero esa robustez se le debe a las operaciones que realiza. Necesitamos otra criptografía, pero eso viene en otro momento. Pero acá lo tenemos. Este es el nuevo representante. Además, también se llamó un concurso. En esa oportunidad se presentaron muchos algoritmos y a la etapa de todos contra todos sobrevivieron 5, si mal no recuerdo. De esos 5, fue el ganador. Y ganó por votos, no porque era el mejor, porque todos los que llegaron ahí competían con buenos rendimientos de velocidad, de performance, de memoria, etc. Pero entre las cosas que ganó, era un poquito más performante y además era hecho por 2 belgas. Entonces eso también ayudó, entre comillas, a limpiar la imagen, decir, bueno, mira, son los belgas los que lo hicieron. No pasó lo mismo que con IBM, que lo hicimos nosotros, etc. Abro un paréntesis. En este momento, IBM es dueño, entre comillas, de los 3 algoritmos postcuánticos que existen, los hizo IBM. Si no los hizo IBM, finalmente subvencionó al equipo que lo hizo. Y por el otro lado, IBM está desarrollando el computador cuántico. Y esa es una pregunta que yo todavía sigo con la mentalidad cyberpunk. ¿Estás en los 2 lados del mostrador? ¿Me das un computador cuántico que puede romper la criptografía y además me das la solución para la criptografía? A mí esa cosa no me gusta. Ojo, a lo mejor IBM tiene toda la buena voluntad del mundo, pero ya vimos lo que nos pasó con otros de IBM anteriores, entonces uno tiene derecho al que se quemó con leche, ve una vaca y llora, ¿no? Así dice el dicho. Así que a mí no me gusta, pero ojo, no estoy acusando a ninguna empresa de 3 letras de nada. Claro, ya tenemos cifrado, ya tenemos autenticación, ya tenemos firma digital, tenemos claves.
Tiene que explotar esto. El comercio electrónico tiene que explotar. Bueno, 20 años después, 25 años después, ya sabemos lo que ocurre. Desde sentado de tu casa y con un celular podés comprar lo que se te dé la gana en cualquier lugar del planeta y en cualquier moneda. Si querés, hasta lo pagás con monedas que son electrónicas, ¿no? Lo que son las criptomonedas. Así que fíjense cómo todos estos hitos que fue la criptografía aportando de alguna manera, terminaron configurando el presente. Recuerden, mirar la historia para entender el presente. Ese es el objetivo, no solo un rememorar hechos pasados, sino ver cómo traccionaron o movieron los hilos para llegar al presente. Y hoy estamos en esta situación, ¿verdad? Toda la tecnología digital y todo el dinero que mueve la tecnología digital. Bien, ahí tienen entonces algunos hitos, tienen los papers original de Yamir y de Rivés. Yamir estuvo en la Argentina en 2014, otra vez fui y le pedí una foto, y con mis amigos del laboratorio le compramos un libro de Borges, le compramos Ficciones, que es un libro que tiene mucha matemática. ¿Sabe lo que dijo Yamir? No solamente nos agradeció, sino que encima dijo, este libro tiene mucho valor, yo lo leí en el secundario. ¿What? El tipo allá en Israel, porque él trabaja en la Universidad de Tel Aviv, en Israel leyó Borges en el secundario, pero nos dice, yo lo conozco este libro, pero este libro tiene mucho valor porque ustedes me lo están regalando en Buenos Aires, de donde era Borges, y justo fue el año que festejábamos el centenario del natalicio de Borges. El tipo se lo sabía todo, como si hubiera estudiado Wikipedia antes de venir a Buenos Aires. Un capo. Bien, dio una clase en exactas, en ciencias exactas, y el tipo pidió dar una clase, dijo, quiero ir a una universidad pública y hablar. Estuvo en 2014, así que bueno, fíjense, tenemos ahí el artículo, bueno, en este caso, la guía oficial para usar PGP, se puede descargar gratis. Hubo una época que PGP se vendió, la gente le cayó re mal, me lo regalaste, levantaste la bandera del cyberpunk, la información libre y ahora lo vamos a vender. Bueno, por supuesto, las ventas no prosperaron y volvió a ser libre, lo pueden descargar, se puede usar. Ahí tienen el manifiesto de activismo de esa época, tienen un libro que a mí me gusta mucho, que es Criptografía aplicada de Schneier. Schneier es uno de los que hizo un algoritmo para el AES, no lo eligieron, se llama Blowfish, lo pueden ver, es muy bueno. Y después tienen, por ejemplo, justamente Fundación de Frontera Electrónica, que es la que patrocinó la rotura de DES, que todavía sigue esta fundación trabajando por los derechos de la civilidad. Y ahí tienen el llamado a concurso del AES y tienen también el AES propiamente dicho, todo el proceso de estandarización y las especificaciones técnicas. Bien, ahora que tuvieron la paciencia de aguantarme las dos charlas, podemos hacer, si quieren, alguna pregunta, si hay tiempo, y si no, les agradezco su enorme paciencia. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Comentarios? Nada. Bueno, ya están bastante cansados. Les agradezco mucho entonces.